Bueno, buenos días a todos. Lo primero, presentarnos. Nosotros somos Isabel y Julia. En 2007 abrimos el herbolario aquí en Miguel Turra con la ilusión y el objetivo de ofrecer nuestro conocimiento y experiencia sobre la salud y el bienestar desde una visión holística y natural. Y os preguntaréis, ¿qué significa una alimentación consciente? Pues una alimentación consciente es comer no solo para saciarnos, sino consumir productos, alimentos de calidad para nutrir nuestras células y mejorar nuestro sistema inmunológico. Creemos también, pues eso, importante aprender a leer etiquetas, consumir productos que sean de temporada, reducir el consumo de grasas, azúcares, sal, conservantes, potenciadores de sabor, todas estas cosas son pautas básicas que creemos que son, pues eso, básicas para poder conseguir una alimentación un poco equilibrada. En estos 13 años de atención al público, detrás del mostrador, nos han dado muchas experiencias y vivencias, hemos crecido mucho como profesionales y sobre todo hemos conocido a gente muy interesante. Una de esas personas especiales con las que nos hemos encontrado en el camino es Mar Horta Cantón, que es especialista en técnicas naturales, que tiene un amplio currículum, entre lo que destacamos cursos relacionados con la nutrición celular activa, del que tiene un máster, un curso de fitoterapia y nutrición. Es especialista en homotoxicología y en nutrición óptima de aminoácidos y proteínas. Es autora también de una trilogía súper interesante, Tu viaje hacia el Homo Amal. El segundo libro de esta trilogía, Maestra de tu cuerpo, trata precisamente sobre la alimentación. ¿Quién mejor que ella para darnos una clase magistral sobre dos alimentos claves en la salud, las harinas y los lácteos? Pero antes de darle paso a ella, queríamos agradecer a la directiva del Colegio del Cristo y a Miguel Ángel, que es el responsable del proyecto de educación saludable, que hayan confiado y contado con nosotras para tratar un tema tan importante como es la alimentación. Pues damos paso ya a Mar Horta. Muchas gracias. Gracias y esperamos que disfrutéis. Perfecto. Tengo como media horita, ¿no? Sí, sí, más o menos una media horita estaría bien. Para que no vale, perfecto, para ajustarme un poco. Eso, gracias. Bueno, de nada. Bueno, antes de nada, antes de hablar de esas dos claves que sobre, pues en este caso, leche y harinas, sí que me gusta decir o hacer una pequeña introducción tenemos que saber que no es lo mismo ingerir que asimilar y que además también tenemos que saber para qué comemos. Yo pongo un ejemplo que es muy significativo. Vamos a imaginar que tenemos una planta y que si regamos mucho esa planta, pues las raíces se van a pudrir y si la regamos poco, esas raíces se van a secar. Con lo cual esa planta necesita el agua óptima para poder crecer y para poder vivir en unas condiciones óptimas. Pues la alimentación sería exactamente igual. Necesitamos nutrir nuestro cuerpo pues, con las vitaminas necesarias, con los minerales necesarios, los aminoácidos, los ácidos grasos, etcétera, 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 para poder para poder tener nuestro cuerpo en esas condiciones óptimas y que nuestro propio cuerpo no nos limite a la hora de hacer cualquier cosa. Pues si queremos ir a correr, hacer ejercicio o no estar con dolores y tal, ¿no? O sea, tenemos que mimarlo ahí. Dicho esto, es cierto que una cosa es ingerir y otra cosa es asimilar. ¿Por qué? Porque hay veces que no tiene nada que ver lo que comemos con lo que llega a célula. Pongo también un ejemplo para que se entienda y es, imaginaros que hacemos un puré de verduras con unas verduras biológicas, con unas verduras de una calidad excelente, pero donde las cocinamos, en la olla donde las cocinamos, pues o está sucia o son ollas de estas de porcelana que tienen chotes y al mover todo se descascarilla y tal, pues al final lo que llega al plato no va a tener nada que ver con los productos tan excelentes que hemos introducido en esa cazuela. Bueno, pues en nuestro organismo pasa algo igual. Una cosa es lo que comemos, otra cosa es lo que somos capaces de asimilar, que en esa asimilación esa olla representaría
nuestro sistema digestivo. Y otra cosa es lo que llega a ese plato. Esto lo tenemos que tener en cuenta cuando hablemos de la leche y luego haré referencia a ello. Bueno, pues dicho esto, vamos a hablar un poquito de la leche de vaca. Vamos a comenzar con ello y luego hablaré de los cereales y algunos problemitas que también tienen. Imagino que habéis hablado pues, de los beneficios que tiene la leche de vaca, del calcio que tiene, que es un alimento muy nutritivo, y nos han contado durante muchos años todos esos beneficios. Pero yo quiero también aportar un poco cuáles son los problemas que tiene la leche de vaca, porque tenemos que ver las dos caras de la moneda. Creo que la información nos da libertad para poder decidir pues en plena libertad, valga la redundancia, ¿no? Y vamos a intentar completar pues toda esa información y que luego pues cada uno decida adoptar las medidas necesarias o las medidas que considere más oportunas. La verdad es que la leche de vaca tiene bastantes problemas. Tiene los problemas de la proteína láctea, los problemas de la grasa, los problemas hormonales, los problemas de la lactosa, los problemas del calcio, y vamos a hablar de ellos muy resumidamente y muy cortito, pero para que entendáis por qué, no actualmente, porque la verdad es que esto se lleva hablando muchísimos años. O sea, yo cuando llegué hace casi 15 años a Miguel Turra, una de las primeras charlas que daba eran los problemas que tienen los lácteos, ¿no? Porque a veces no se entendía muy bien. Incluso yo me acuerdo que cuando a lo mejor me venían madres con sus hijos a consulta por problemas de dermatitis atópica o problemas de dolores de cabeza, y les decía que tenían que eliminar la leche y que tenían que eliminar el trigo, pues sonaba como muy raro y yo sabía que a lo mejor al mes siguiente no me venían a consulta porque esa información sonaba pues como muy rara, ¿no? No, era como que no estábamos tan preparados para asimilar este tipo de información. Es cierto que ahora mismo no, ha habido un cambio de conciencia bastante grande, incluso hay médicos, pediatras y otros médicos que ya también están diciendo que deberíamos restringir su consumo. En los supermercados lo podemos ver. Antes era muy raro encontrarse bebidas de avena o bebidas de espelta o bebidas de almendras. Teníamos que ir a tiendas especializadas como por ejemplo los herbolarios, pero ahora no. Actualmente en los supermercados pues tenemos todo tipo de leches vegetales y bueno, en eso ya también se ve justo ese cambio de conciencia en los que estamos todos imbuidos. Bueno, para no alargarme más, vamos a comenzar con los problemas de la leche, concretamente con el problema de la caseína. Mirad, la caseína es la proteína láctea y como tal proteína se necesita que tengamos a nivel de estómago unos jugos gástricos potentes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que la caseína lo que hace es que anula la acción de los jugos gástricos. Si cogéis un trozo de pan, lo metéis en la boca y empezáis a masticarlo, no os tragáis la saliva, sino que empezáis a masticarlo, vais a ver cómo la boca se llena de saliva, desaparece ese pan. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono se empiezan a metabolizar en la boca, entonces desaparece, ¿no? Empezamos con la masticación y todas las enzimas, se empieza a metabolizar. Pero si nosotros cogemos un trozo de carne y hacemos exactamente igual, podemos tener ese trozo de carne en la boca durante 3 días, que ahí se va a quedar como algo duro, seco y como una bola. ¿Por qué? Porque para digerir esa carne necesitamos unos jugos gástricos potentes y es el estómago encargado de digerir todo eso. Vale, pues la leche tiene esa proteína láctea que se llama caseína y como tal necesita unos jugos gástricos muy potentes para ser digerida. La caseína que se digiere perfectamente es la de la leche materna, pero no la de la leche de vaca o de otras leches. Bueno, pues esa proteína que necesita esos jugos gástricos
muy potentes, como lo que hace es que anula la acción de los jugos gástricos, al final nos va a producir malas fermentaciones y putrefacción intestinal. Incluso podemos empezar a tener algún tipo de intolerancia o algún tipo de sensibilidad. La intolerancia sí que es verdad que sale, ¿vale?, en analítica, porque vemos si las inmunoglobulinas están altas o no. Pero cuando hay una sensibilidad a un alimento, no sale en ninguna analítica, simplemente pues empezamos a tener una serie de síntomas que a veces incluso no los relacionamos con lo que estamos tomando. A lo mejor nos hinchamos más o retenemos más líquido o no sabemos por qué tenemos unas digestiones un poquito más pesadas y tampoco hay una causa-efecto. O sea, tomo el alimento y me produce una sensación de malestar, como puede pasar en una intolerancia o como puede pasar en una alergia. Pero es cierto que la leche de vaca genera bastantes intolerancias y generan bastantes sensibilidades. Cuando esto ocurre, que esa caseína no es capaz de metabolizarse porque anula la acción de los jugos gástricos, vamos a tener una mala absorción de nutrientes y puede generalizar pues, fatiga crónica o inflamación intestinal con los consiguientes problemas y con las consiguientes consecuencias. Luego también quiero decir que la leche es muy mucógena. Y si somos un grupo A, ya sea positivo o negativo, que además de por sí genera mucho moco y tiene mucha tendencia a tener patologías ORL de garganta, nariz y oídos, pues si encima estamos generando de por sí mucho moco y añadimos productos mucógenos, en este caso como el trigo o como la leche, pues digamos que vamos a dificultar esa mejoría, ¿no? O resulta que estamos a lo mejor tomando jarabes para fluidificar ese moco y sin embargo estamos aportando un alimento que va a hacer que generemos muchísimo más moco. Entonces, cuando hablamos de alimentación consciente tenemos que tener en cuenta esas cositas, ¿no? Cómo podemos mejorar nuestra salud a través de la alimentación. En patologías, por ejemplo, bronquitis, eczemas, asmas, deberíamos eliminar y si no eliminar, reducir bastante los lácteos de vaca. Vale, eso con respecto a la caseína, pero la leche tiene más problemas, tiene el problema de la grasa. La leche tiene mucho ácido araquidónico. El ácido araquidónico es una grasa que no es nada recomendable porque produce bastantes inflamaciones en nuestro organismo. Olga Cuevas, que es una bioquímica, hacía la relación entre la leche, la grasa de la leche y una loncha de bacon, por ejemplo, ¿no? Pues si la grasa de la leche tiene, creo que son, un vaso de leche tiene 34 miligramos de colesterol, una loncha de bacon tiene 3 gramos de colesterol, ¿no? Así, fijaros que la relación entre ese consumo de leche y ese bacon, la verdad es que es increíble, ¿no? Que a veces cuando nos ponemos otro alimento al lado, como es el bacon, que pensamos que tiene muchísima grasa y que tiene muchísimo colesterol, pues fijaros esa relación con respecto a la leche. Entonces, si tenemos patologías inflamatorias, pues bien sea porque tengo una bronquitis, toda la citis ya nos está indicando que hay una inflamación, o una dermatitis, o una artritis, ¿vale? Pues siempre que tengamos patologías de inflamación, deberíamos eliminar de nuestra dieta o restringir los alimentos que contienen pues, mucho ácido araquidónico, y en este caso que estamos hablando de leche, deberíamos reducirla. La leche también tiene otro problema, que son el problema de las hormonas. La verdad es que pues estamos, esas hormonas son necesarias pues, para un ternero que pesa 50 kilos y que en un año necesita pesar o pesa 300, pero no para nosotros. O sea, la verdad es que en ese aspecto nos hemos alejado bastante de la naturaleza. Y lo primero que tenemos que hacer cuando perdemos la salud es volver a acercarnos a esa naturaleza, observarla y empezar a introducir cambios
importantes, como por ejemplo eliminar la leche de vaca, porque siempre se dice que algo así muy común, ¿no? Como, ¿has visto a una vaca mamar de otra vaca? Pues no, ¿verdad? Y además nosotros que somos más chulos que un 8, pues no solo seguimos tomando leche a lo largo de toda la vida, somos los únicos mamíferos que lo hacemos, sino que además lo tomamos de otra especie tan diferente a nosotros como la vaca. Entonces, la leche de vaca pues tiene pues hormonas necesarias pues para ese ternero para que crezca, como son las hormonas pituitarias, las esteroideas, las pancreáticas, las tiroideas, las adrenales, las sexuales, etcétera, etcétera. Pero no son tan necesarias para nosotros porque cuando nosotros ingerimos un vaso de leche también estamos tomando este tipo de hormonas y, por ejemplo, en niños con problemas de acné, pues deberíamos, como he dicho antes, restringir el consumo de lácteos. Hay otro problema que es el problema de la lactosa. La enzima que digiere la lactosa, la lactasa, la vamos perdiendo como mamíferos que somos, la vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? A lo largo de la vida adulta vamos perdiéndolo. Por lo tanto, esa lactosa que no somos capaces de asimilar se va a acumular en el intestino y va a provocar también malas fermentaciones, putrefacción intestinal y va a haber un aumento de reacciones enzimáticas. Hay otro problema que además esto es siempre que doy una charla es pregunta, o sea, no salgo de la charla o de la conferencia sin que me lo pregunten, es, bueno, la leche tiene mucho calcio y si no tomo leche, ¿de dónde cojo el calcio? Y esto es un mito también, porque, mirad, si me preguntáis si la leche tiene calcio, la verdad es que la leche tiene un montón de calcio. En un vaso de leche hay como 120 miligramos de calcio, un montón. Pero claro, ¿qué hemos dicho al principio? Que una cosa es lo que comemos, otra cosa es lo que somos capaces de digerir y otra cosa es lo que utiliza la célula, que a veces no tiene nada que ver con lo que hemos ingerido. Pues en este caso es así. Es cierto que la leche tiene mucho calcio, pero ¿somos capaces de asimilar ese calcio? No. ¿Por qué no somos capaces? Porque para asimilar ese calcio tendría que haber una relación o una proporción de 2:1 con el fósforo y con el magnesio. Pero los niveles de fósforo de la leche son muy altos y los niveles de magnesio son muy bajos, con lo cual no lo vamos a asimilar muy bien. Tenéis productos que tienen muchísimo calcio, como las algas, por ejemplo, las algas Iziki tienen 14 veces más calcio que la leche. O, por ejemplo, el sésamo tiene un montón de calcio. En 100 miligramos de semillas de sésamo encontramos como unos 750 miligramos de calcio. O sea, es una pasada, está fenomenal. O sea, tenemos alimentos, todo tiene calcio, hasta una manzana tiene calcio. Debemos intentar hacer una alimentación rica en calcio porque nuestro cuerpo lo necesita, pero un calcio que seamos capaces de asimilarlo para que no acumulemos ese exceso que no somos capaces de asimilar tanto en riñón como en arterias. Luego también, esto es verdad que ya se cuida bastante, pero hay veces que incluso podemos tener problemas con antibióticos o el problema de los antibióticos en la leche de vaca, porque cuando las vacas tienen mastitis y se les da antibiótico, pues se deberían apartar, analizar toda esa leche y cuando ya no haya restos de ese antibiótico, pues empezar, digamos, el ordeño de esa vaca. Es verdad que ahora esto se controla muchísimo, pero antes no era así. Con lo cual, al final también lo que estamos haciendo es introducir en nuestro cuerpo antibióticos, aunque sea poco, y podemos causar resistencia. Fijaros, hay un doctor que se llama William Ellings, que con respecto a lo del calcio, que se me ha olvidado comentarlo,
afirmó que después de realizar unos 25.000 análisis de sangre a un montón de personas, claro, los niveles más bajos de calcio correspondían a personas que tomaban entre 3, 4 o 5 vasos de leche al día. En fin, lo que os quiero comentar y con esta información es que, bueno, pues que la leche quizá no sea un alimento tan recomendable como se nos han hecho creer con tanta publicidad, ¿no? Y debemos tener pues esa información, de tener las dos caras de la moneda de la información y luego decidir en libertad. Sí que es verdad que quiero puntualizar con el tema del yogur natural y la cuajada. El yogur natural deberíamos tomarlo biológico, es un alimento que sí que puede ser recomendable. Intentar que no tenga ni azúcares y que no tenga frutas. Tenemos que tener cuidado cuando tenemos patologías de inflamación, porque es cierto que contiene, igual que la leche, bastante ácido araquidónico. No utilizarlo como la leche en casos de asma, de bronquitis, de sinusitis o cuando tenemos problemas respiratorios o problemas de piel, problemas cutáneos. Pero sí que su consumo estaría recomendado pues, cuando hay una desnutrición, en la infancia, en el embarazo, en la vejez, y podría venirnos bien también cuando podemos tener a lo mejor algunas alteraciones a nivel intestinal, pero con precaución. No ocurre lo mismo con la cuajada, que aunque tenga un aspecto parecido al yogur, no hay ni fermentación, ni hay ácido láctico, ni contiene probióticos, con lo cual pues tiene pues, casi todos los problemas que hemos estado hablando de la leche. Y no sé si luego me queréis hacer alguna pregunta al respecto, yo estaré encantada de contestarla. Yo creo que con esta pincelada es suficiente para que no se nos pase el tiempo y que os pueda comentar un poquito más ahora sobre el tema de cereales. El trigo, somos un país de trigo. Nuestras enzimas digestivas están acostumbradas a este tipo de cereal. Y la verdad es que últimamente está causando bastantes problemas, bastantes intolerancias, bastantes sensibilidades. Hay mucha gente que no era celíaca, por ejemplo, y con 40 años, con 50 años o con 25 le diagnostican celiaquía. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el trigo? Pues el trigo que estamos consumiendo actualmente no es el trigo que consumían nuestros abuelos hace 100 años o hace 50 años. Se ha modificado genéticamente. Mi suegro era agricultor y él sembraba cereales, trigo, cebada, centeno, y él nos contaba cómo de la cosecha pues cogían sacos, los guardaban como semilla para el año siguiente. Y ahora pues no era así. Ahora tenía que comprar la semilla porque estaba modificada y solamente germina una vez. Si tú plantas el trigo que has cosechado, lo dejas, coges un saco para volver a plantarlo, pues no va a germinar, o sea, te saldrá la planta, pero estará seco, ¿no? Entonces, toda esa modificación, cuando hay cualquier tipo de modificación, nuestro organismo se tiene que adaptar, nuestras enzimas digestivas se tienen que adaptar. Y la verdad es que 50 años, aunque nos parezca mucho, pues es muy poquito, es un segundo en el universo. Necesitaríamos como 500 años para poder adaptar y para que nuestras enzimas digestivas digieran el trigo que estamos tomando actualmente. Por eso la verdad es que es bastante, pues por eso nos está generando tantos problemas de sensibilidades o tantos problemas de alergia. También, como he dicho antes, es un cereal que nos provoca mucho moco y al igual que la leche, cuando hay patologías de garganta, nariz y oídos, deberíamos restringir su consumo. Y además es algo que consumimos constantemente, que si los chicos pizzas, todo el pan que consumimos, etcétera, etcétera.
Hay cereales mucho más recomendables, pues por ejemplo el arroz integral, la verdad es que es bastante recomendable, tiene vitamina B1, tiene vitamina E, además es bajo en sodio, carece de grasas, con lo cual es un alimento bastante recomendable para incluso las personas que tienen problemas cardiovasculares. Hay un cereal que ahora se ha puesto muy de moda y tiene un poder nutricional, que es la quinoa. Su cultivo, por lo menos actualmente, casi todo es orgánico y luego además es súper rico en lisina. Y la lisina es un aminoácido imprescindible en nuestro cuerpo y sobre todo va muy bien cuando tenemos herpes de repetición, cuando nos sale, cuando decimos, tenemos aquí una pupa en el labio que me ha salido, bueno, pues eso sería un herpes y van fenomenal. Todos los cereales que contengan lisina van muy bien, muy bien. El trigo sarraceno es otro cereal que también lo contiene y va genial en este tipo de cosas. Además, fijaros que uno de los programas más novedosos sobre el uso de la quinoa lo llevó a cabo la NASA y para usar este alimento, que es muy nutritivo, para cuando los astronautas, cuando los tripulantes, pues estaban en misiones espaciales. Esto simplemente como curiosidad. Entonces, la verdad es que es un alimento bastante recomendable, se cocina pues como el arroz, quizá necesite un poquito más de cocción, pero bueno, igual que cocinamos el arroz, lo podemos cocinar pues de verduras, en la ensalada, lo podemos cocinar igual. El trigo sarraceno es un cereal que no contiene gluten y ahora que hay tantos problemas con el tema de las celiaquías, pues está fenomenal. Hay ya pan de trigo sarraceno, como os he dicho antes, es muy rico en lisina. También contiene una vitamina, la rutina, la vitamina P, que va fenomenal para todo el funcionamiento sanguíneo, de capilares, arterias y tal. Y fijaros que es muy rico en magnesio, ¿no? Entonces, cuando hay calambres, cuando tenemos problemas a nivel osteoarticular, también va a venir fenomenal. Y incluso en el embarazo evita varices, ¿vale? Varices en el embarazo. En fin, para todo el sistema también circulatorio va genial, va bastante bien. Bueno, el mijo también es otro cereal que también es recomendable, aunque bueno, pues bueno, contiene gluten y va muy bien, simplemente lo voy a decir como pincelada, pues por lo que es fortalecer todo el tema de tejido conectivo, en el caso de pelo, de piel, ¿vale? De uñas, pues lo fortalece. Dicho esto, bueno, la avena es súper digestiva. Hay veces que, claro, que hablamos que la leche es mala o que la leche tiene muchos problemas, que el trigo también tiene muchos problemas, cuando son dos productos que son básicos en nuestra alimentación. Entonces, ¿qué hacemos para sustituirlos? La alimentación tiene que ser algo placentero y no puede ser algo que nos esté amargando la vida constantemente, el saber hoy qué como, qué aburrimiento, no sé lo que hacer, sino que tiene que ser un disfrute y tenemos que adecuarlo a nuestro día a día. Y la verdad es que ahora no tenemos problemas porque tenemos un montón de sustitutos. Con respecto a la leche, pues tenemos un montón de bebidas vegetales. En casa, por ejemplo, se consume mucho la leche de avena porque es muy digestiva, es mucho más digestiva, por ejemplo, que la bebida de soja. Luego, con la bebida de soja tenemos que tener precaución en personas que tienen problemas de tiroides, ¿no? Cosa que, por ejemplo, con la bebida de avena no. La de arroz también es bastante digestiva, lo que pasa que últimamente hay bastantes problemas de estreñimiento y cuando eso ocurre, pues tampoco estaría no sería tampoco muy beneficiosa esa bebida de arroz. Entonces, yo la verdad es que con personas que me vienen a consulta, que me vienen con bastantes problemas digestivos, la de avena sienta bastante bien. Luego tenemos bebidas tenemos bebidas de alpiste, de almendras, de avellanas. Es cierto que a veces las bebidas de frutos secos suelen sentar mal si no se tiene un sistema digestivo bastante fortalecido. Y con respecto a la sustitución del trigo, pues yo recomiendo sobre todo lo que es la avena y la quinoa.
La espelta es un tipo de trigo, es muy parecido al trigo que conocemos actualmente, no está tan manipulado, aunque ahora es verdad que su consumo ha aumentado muchísimo, entonces seguramente en unos años, porque no hay para todo el mundo ni para todo el planeta, empezarán a hacer algún tipo de manipulación si no lo han hecho ya, pero la verdad es que es una buena opción porque no hay un cambio de sabor y es prácticamente como el trigo que conocemos. Y simplemente para terminar, y por si me queréis hacer alguna pregunta, que ya estamos un poquito justos de tiempo, decir que todo esto, tanto el trigo, la leche, cuando no somos capaces de asimilarlo bien y sin ni siquiera nosotros saberlo, porque cuando hay una sensibilidad ni siquiera somos conscientes de ello, ¿no? Cuando eso ocurre, lo que aparece, lo que empieza a pasar en el intestino es que se produce un desequilibrio a nivel de floras. En el intestino tenemos flora de fermentación y flora de putrefación y las dos tienen que estar en equilibrio para un buen funcionamiento. Cuando eso no ocurre, tenemos o empezamos con una debilidad a nivel de nuestro sistema intestinal y empieza a haber problemas absolutamente en todo nuestro organismo, porque al intestino se le conoce como el segundo cerebro. Todos los neurotransmisores que tenemos aquí también están aquí y no solamente se va a reflejar en problemas digestivos, sino que también se nos puede reflejar en problemas pues, emocionales, depresivos, ansiosos, etcétera, etcétera. Y por mí nada más, seguro que se me han olvidado algunas cosas, pero sobre todo me quiero centrar más en vuestras preguntas y estoy aquí, y Julia e Isabel también, para contestar a si os ha quedado alguna duda, si queréis que matecemos algún punto, lo que queráis. Estoy a vuestra disposición.